Jóvenes, nuevamente, muy buenos días, ¿qué tal? En la clase anterior estábamos viendo lo que fue el primer militarismo o el primer caudillismo, ¿ya? El periodo de 1827 a 1836. Este periodo es muy importante, ¿por qué? Porque este periodo fue el que nos va a definir en un inicio como en la vida política republicana, ¿no? Actualmente estamos viendo, y lamentablemente para nosotros, el que le habla y para ustedes también, ayer hemos visto lo que fue una posible vacancia hacia el presidente de la República, ¿no? O una moción de censura, que entre comillas dice que salió airoso. Yo la verdad que he visto ayer sencillamente un personaje que políticamente ya está muerto, ¿no? Y el Congreso ya lo había perdonado con 3 días de anticipación, ayer lo revolcó, ¿no? Le dijeron de todo, de la A a la Z, también un congreso muy circense, pero bueno, es lo que nosotros tenemos y lo que merecemos realmente como sociedad peruana, que sencillamente dejó de lado a las cuestiones políticas que dirijan los más capacitados, entre comillas, y por eso estamos como estamos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a empezar y vamos a analizar justamente esta cuestión del poder del Congreso, en qué momento radica su poder aquí en los inicios de la República. ¿Ya, jóvenes? Empezamos, primer militarismo, primer caudillismo, que va de 1827 a 1836. Tienes que tener presente, por favor, ten presente que sencillamente este periodo de lo que es el primer militarismo va a ser establecido por el historiador Jorge Basadre. ¿Ya? Basadre plantea en la historia de la República, en sus tomos, ¿ya? Tres militarismos que se han suscitado en el país. Anótalos, por favor. El primer militarismo es ¿ya? Primer militarismo o primer caudillismo que se va a suscitar luego de la independencia del Perú. Ten presente que también en algunos textos o en algunas preguntas de los exámenes de admisión te van a decir que este es el primer militarismo victorioso. ¿Ya? Tenlo presente. También se le llama el primer militarismo victorioso, ¿debido a qué? A la victoria de Ayacucho. ¿Ya? Estos generales que vencieron al lado de Sucre y Bolívar en Ayacucho, ¿ya? Luego de la salida y retirada de nuestros libertadores, llámese San Martín y Bolívar, ellos son los que van a asumir el poder. ¿Ok? Por eso se le llama el militarismo victorioso. ¿Alusión a qué? A la victoria de Ayacucho. El segundo militarismo, según el maestro Basadre, se va a dar luego de lo que sería el periodo de la reconstrucción nacional. ¿Ya? En el año de 1883, acuérdate, la guerra con Chile, la traumática y nefasta y cruel guerra con Chile. Traumática para nosotros, claro está, ¿no? Que luego que los chilenos nos avasallaran, nos aplastaran, nos humillaran, nos destrozaran, viene un periodo de lo que sería la reconstrucción nacional. En ese periodo de reconstrucción nacional, ya no había político, ¿ok? Y habían políticos títeres impuestos por los chilenos. Es así que los dos máximos generales que lucharon contra las huestes chilenas, nos referimos a Andrés Avelino Cáceres y a Miguel Iglesias, van a luchar por el poder. ¿Ya? Se van los chilenos y empieza otra guerra intestinal entre nosotros. Resultado, la victoria de Andrés Avelino Cáceres y presidente del Perú. Lo gracioso es que Cáceres le llamaban el titán de los Andes o el brujo de los Andes. Finalmente terminó siendo el dictador de los Andes. Esa historia también es muy triste. Eso te da a entender que un gran general a veces no es un gran presidente. ¿Ya? Y el último periodo del militarismo va a ser el periodo de 1930, luego de lo que sería el oncenio de Leguía, ¿ya? En la cual en 1930 se va a caracterizar por el ingreso de poder de un militar llamado Sánchez Cerro, que después se va a volver demócrata, ¿ya? Luego de Sánchez Cerro va a entrar el coronel Óscar R. Benavides. Esto se le va a conocer como el tercer militarismo. ¿Ok, jóvenes? Este tercer militarismo tiene solamente una cuestión muy característica. ¿Cuál es? Perseguir a los apristas. ¿Ok? Muy bien, aquí no voy a sacar defensa por ningún partido político porque la historia no es sensual, la historia no se sensualiza, la historia no es sentimental, la historia simplemente analiza los hechos. ¿Ya? Así que vamos a analizar este periodo. ¿Ok, jóvenes? Ya te expliqué los tres militarismos, espero que lo hayas anotado muy bien. Listo, empezamos. El primer militarismo, nuevamente yo voy a recapitular todo esto, es la etapa inicial de nuestra joven república, que con apenas 6 años de edad, ¿qué es lo que va a atravesar? Constantes golpes de Estado, como estamos viendo aquí. Esto va a marcar la formación del Estado-Nación llamado Perú, sin rumbo y dirección.
¿Ya? ¿Por qué estos generales van a asumir el poder? Como ya te expliqué anteriormente, lamentablemente, ante la falta de líder político, de partido político o asociación política, estos militares que lucharon al lado de estos libertadores se creen con la potestad de poder dirigir a la nación peruana, ¿ya? Entonces, date cuenta de acá, como te estoy manifestando, lo más común en este periodo va a ser los golpes de Estado, ¿ok? Y aquí finalizo con este punto manifestándote de que la mentalidad del peruano, hasta la fecha, la mentalidad nuestra de todo peruano, siempre hay dos instituciones, como dice Bob Esponja, ¿no? La vieja confiable, dos instituciones que siempre van a estar en nuestra mentalidad, en nuestra psiquis. ¿Cuál es? Las Fuerzas Armadas o el Ejército y la Santa Iglesia Católica. Así tú no quieras, eso es lo que marca la mentalidad del peruano, y no solamente del Perú, también de Latinoamérica, ¿ok? Dos instituciones, la Iglesia Católica y los militares, ¿no? La Iglesia Católica como mediadora ante cualquier conflicto social, ¿ya? Y los militares como aquellos que aún tienen la reserva moral de implantar, ¿qué cosa? Una justicia entre los más pobres y los más ricos. Resultado, golpe de Estado. Ahí vemos a los venezolanos, pues. Ahí está su justicia militar. Sigamos. En resumen, antecedentes del primer militarismo ya te expliqué y nuevamente te lo voy a decir. Este periodo yo lo empiezo a analizar por tres bloques, en tres periodos, no por personas, sino en tres bloques. En primer lugar, he visto lo que sería el fracaso de San Martín de 1820 hasta 1822. Se caracteriza por el fracaso político y militar del general don José de San Martín. Este es el periodo de la independencia, de nuestra propia, disque autonomía, ¿no? Aunque no fue autonomía, simplemente fue un cambio. Y lo peor de todo, que San Martín no supo definir qué sistema político quería implantar. Lamentablemente, como ya te expliqué en la clase pasada, San Martín políticamente no era el hombre adecuado, lo era Bernardo de Monteagudo, eso anótalo por favor, su abogado. ¿Ya? Era el que se mechaba contra los republicanos, liderado por toda esa gente como Nanue, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Monteagudo era aquel que daba la cara, ¿no? Y con San Martín tenían una sola idea, de que el peruano primero tenía que aprender política para aprender a gobernarse, porque no había eso, no había esa empatía, no había esa idea de nación, no esa idea de Estado. Pueblo había, pero no había esa cuestión de Estado-nación. ¿Qué va a pasar? San Martín, pues si te das cuenta tú, lo único que se va a dedicar, como estás viendo aquí en letras amarillas, va a ser la creación de los símbolos patrios, ya crear esa idea de identidad mediante el mito y el ritual, ¿ya? Y eso ya les expliqué en la clase pasada en qué consiste el mito y el ritual, ¿ok? Su idea era de implantar una monarquía constitucional. Justamente les estaba hablando de este bello documento, ¿ya? En la cual justamente te habla de los ideales de San Martín, ¿ya? Este es un periódico. ¿Qué? ¿Un periódico tan grande? Claro, eran los periódicos de aquella época, pero claro está que este periódico recoge un periodo del protectorado de San Martín. Si tú lo quieres, si tú lo deseas, simplemente me escribes a mi WhatsApp o al profesor Kulki y yo te brindo unas partecitas que son interesantes, ¿no? Sobre todo acá, en un punto de lo que te habla el famoso toque de oración. ¿Qué es el toque de oración? Pues sencillamente San Martín desconfiaba de muchos aquí en su periodo del protectorado. ¿Y qué es el toque de oración? Justamente después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde se baja la bandera, ¿ya? Y se toca, disculpa la redundancia, el toque de oración con corneta. Ahora, sería algo grandioso para ti, porque ya yo lo hice, ahora tú, investiga dónde nace el toque de oración. Y se va a remontar hasta los siglos en que España se mechaba con Francia. ¿Ya? Y vas a ver la historia de Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Esa cuestión lo va a asumir San Martín. ¿Para qué? Cosa que cuando bajaban la bandera y se hacía el toque de corneta, el toque de oración, ningún español, sobre todo español, podía estar fuera de su casa. Y ahí está escrito, español que está fuera de su casa, ¡pim! Le metemos bala. Se acabó. Entonces, si te das cuenta, San Martín también entró con energía, pero al argentino le faltó más que eso, le faltó mucho más malicia, ¿no? Así que San Martín, lamentablemente, políticamente va a fracasar. Militarmente, peor, porque va a permitir que a los españoles sencillamente se reorganicen y se vayan a ¿dónde? A refugiar en la sierra. Acuérdate que estos españoles, tú me dirás, pero profesor,
Si estos españoles, sencillamente, ¿por qué no les va a afectar la altura? Porque acuérdate tú que estos españoles ya estaban más aclimatados que los peruanos, tenían viviendo tiempo acá. Así que para los españoles ir a la sierra era un punto estratégico. Y en cambio para los patriotas argentinos y chilenos que vinieron por independencia les va a afectar enormemente. Bueno, luego de este fracaso, de este periodo de 1820 hasta 1822, se va a dar el periodo del Congreso Constituyente. Como vemos acá en celeste, ¿ya? Este periodo se va a caracterizar, ¿por qué? Porque el Congreso va a querer asumir funciones mucho más estrictas. No va a permitir que ingrese un ejecutivo o un poder ejecutivo liderados por un presidente por temor a qué? A una dictadura. Así que el Congreso, al estilo francés, se va a tomar las atribuciones de dirigir a la nación. ¿Ok? Ellos son los que van a establecer la famosa Junta de Gobierno. ¿Ya? ¿Para qué? Para atacar a los españoles en las primeras campañas de puertos intermedios. Como ves aquí, la cual va a ser un rotundo fracaso y va a permitir lo que sería el golpe de Estado de Ribagüero hacia el primer Congreso Constituyente. Entonces, si te das cuenta, mira los fracasos que se van suscitando. Protectorado, fracaso. Congreso Constituyente, fracaso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué nos está esperando ya como nación? Luego ingresa Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar ingresa como el salvador de la República, porque acuérdate tú que después del fracaso del Congreso Constituyente y el asumir el poder Ribagüero, va a venir sencillamente lo que sería la segunda campaña de puertos intermedios de Ribagüero, y también otro fracaso. Y esto va a motivar a los españoles que desde la sierra, ellos decían, mira, está fracasando esta política, así que, o estas cuestiones militares, así que les dio aliciente, ¿para qué? Para desde la sierra volver a Lima. Y empezó el problema, empezó a caerse la República. Y asume el poder de la Torre Tagle, habían dos presidentes, el Congreso se escondió, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quería el general Simón Bolívar, ¿no? El libertador Bolívar, tener a un Perú caótico. ¿Para qué? Para que él entrara con todos los poderes plenos. Resultado, de conmigo las letras naranjas, desde 1823 hasta 1826, Bolívar ingresa al Perú con aires republicanos. Se van a dar las victorias magníficas de Junín y Ayacucho, magníficas, pero también con mucha suerte, ¿ya? Y Bolívar, luego de aquellas grandes victorias, va a mostrar su verdadero rostro. ¿Y cuál era el verdadero rostro de Simón Bolívar? Un dictador, ¿ya? Al mismo estilo emperador romano, y con cargo vitalicio y con sucesión. Y lo peor de todo, que quería formar una gran confederación andina, buena idea, ante el avance europeo y posiblemente los norteamericanos, buen visionario también Simón Bolívar, pero lamentablemente, pues diciendo de que el gobierno iba a estar ¿en dónde? En Venezuela. De Venezuela se iba a administrar todo lo que era América. Eso no le gustó a nadie. Así que el resultado, Bolívar va a quedar solo y va a dejar a un país fragmentado. Rapidito, sigamos, chicos. Estos eran los antecedentes, como ya les manifesté nuevamente, de lo que era la sociedad de aquella época. Nuevamente lo estoy repitiendo para que quede muy claro. Porque acá la gente piensa de que la sociedad anhelaba la independencia del Perú. Y no es así. ¿Ya me están escuchando, por favor? No es así, eso es mentira. Ahora tú dirás, pero profesor, los maestros nos han hecho creer de que sencillamente el pueblo peruano estaba unido para recibir a los libertadores. Ahora soy independiente, al fin, fuera los españoles. ¿Quién te ha engañado? ¿Sabes quién te engañó? Lamentablemente, aquí está este documento también muy hermoso y muy interesante. Te presento. Memorias, diarios y crónicas. Esta es una parte de los libros del famoso sesquicentenario. Cuando entró, ¿te acuerdas? Velasco Alvarado, ¿ya? Cuando ingresó al poder Velasco Alvarado, la junta militar, mejor dicho, la revolución de las Fuerzas Armadas con Velasco Alvarado y luego Morales Bermúdez, tuvieron una misión, crear la comisión del sesquicentenario, es decir, la comisión de los 175 años de la independencia. Y acuérdate que estos historiadores estaban obligados a escribir la historia al gusto de estos militares del año del 70. Y en sus escritos, pues, te manifestaban de que sencillamente, pues, el pueblo anhelaba una independencia. Mira, aquí está.
documento muy importante y muy valioso para que tú trates de interpretar la historia de las épocas republicanas, ojo. Pero fuera de bromas fue hecho con un propósito, pues hacernos creer que la independencia fue algo anhelado. Y eso es mentira, jóvenes. Lamentablemente esta cuestión fue manipulada por la comisión de aquella época, ¿no? Del periodo de 1970, que tenía una sola misión, pues mostrar esas ideas de unidad nacional. Y que la verdad, justamente en estos grupos han habido profesores que lo han criticado, y profesores muy buenos, sanmarquinos, de la Católica. Resultado, tenemos este libro. ¿Ya? Este libro es excelente. ¿Ah? La independencia del Perú, concedida, conseguida o concebida, de Contreras. Este libro acá te demuestra que sencillamente la independencia no era lo que uno cree o te han enseñado. Por eso que te muestro acá estos gráficos. En primer lugar, los criollos, que estaban relegados siempre, ahora van a tener la oportunidad de dirigir al país. ¿Ok? Simplemente era el traspaso de poder de quién, de la monarquía hacia los criollos burgueses, nada más. ¿Ya? Estos criollos burgueses, ojo, siempre velaban por sus intereses. Por eso que aquí te expliqué el ejemplo de Hipólito Unanue, que no era chicha ni limonada, se paraba cambiando, estaba con Dios o con el diablo, ¿te das cuenta? Por eso que ahí te explico, lee conmigo, ¿qué es lo que dice? Ejemplo, tenemos a Hipólito Unanue, que representó al virrey en Miraflores, representó a Pezuela y él recibió a San Martín. Luego se pasó al bando de San Martín, luego era monárquico constitucionalista, y finalmente se volvió republicano al lado de Bolívar. ¿Te das cuenta? Entonces ya date cuenta de esa clase de político que no tiene una idea fija, una idea definida, no tiene identidad. Simplemente estos burgueses criollos se iban al árbol que daba mejor sombra. De igual forma, la sociedad, aquí está la sociedad, qué interesante, mira la sociedad, amor mío. La población mestiza, esclavos, libertos, indígenas, mulatos, cimarrones, lo que tú quieras, etcétera, la mezcolanza de razas, tampoco abrazaron o siguieron una idea del país, ¿ya? Ellos más bien, un grupo de ellos apoyaron a los libertadores. ¿Pero quiénes? Mira, los bandoleros, los asaltantes de caminos, sobre todo estos asaltantes de la zona de Caraballo. Acuérdate que en aquellas épocas Caraballo era una zona de puro matorral, una zona de pantano, una zona propicia para los asaltos, nada más. ¿Te das cuenta? Ya, y estos bandoleros van a ver en San Martín aquella persona que les pueda dar un cierto estatus. Ya, mira, por ejemplo, aquí te puse el bandolero Cayetano Quirós, ¿ok? Cayetano Quirós, el cual va a apoyar a San Martín, pero va a apoyar con una condición, ¿no? Que se le perdone todos sus crímenes y violaciones, ¿ya? Y se le dé un rango militar, ¿ok? Y por otro lado tenemos a otro grupo que apoyaron a la corona española, los famosos ejércitos de milicias rurales o urbanas, ¿ya? En esta cuestión yo cito simplemente un grupo que he trabajado, que ha hecho una investigación de los dragones de Caraballo. Los dragones de Caraballo era una milicia rural. Estos negros, mestizos, cimarrones, ¿ya? O negros libertos, se van a enrolar en el ejército, se van a enrolar en el ejército en ayuda a la corona española. ¿A cambio de qué? Como está escrito ahí, a cambio de una aceptación social y de un sueldo. Claro está. ¿Te das cuenta? Escalar posiciones en la sociedad. Entonces, sácate esa idea de la cabeza, ese chip de la cabeza, de que, ay, pobrecito el pueblo, ¿no? El pueblo relegado, el pueblo sumiso, el pueblo no participativo, el pueblo esperanzado en el libertador. Eso es mentira. ¿Ya? El pueblo también va a luchar por sus intereses. ¿Ok? Un ratito me están escribiendo, yo... Perfecto, sí, Nicolás, pero acuérdate que el pueblo, más que amoldarlo a su gusto, el pueblo también trata de ver hacia dónde más me conviene. Es algo muy simple, pues, mi estimado Nicolás. Ponte la mentalidad de un criollo de aquella época. Tienes ganada el negocio, tienes los bienes que España te los ha dado, ¿ya? España de alguna u otra manera te garantizaba el derecho a esos bienes y sobre todo España te daba protección militar y no pagabas mucho impuesto, ¿ya? Ahora, tú ponte en esa idea, Nicolás, que venga un argentino X y que te diga, che, mira vos, deja de eso de lado y unite a la independencia. O sea, ponte a pensar en esa situación. Algo seguro,
por algo incierto y desconocido. Por eso que también muchos no tenían ese apego a la independencia por temor a perder lo ganado o el derecho que te dio España. ¿Te das cuenta? O sea, es fácil criticar desde un punto de vista como historiador, pero tenemos que entender, como siempre yo le digo a mis alumnos y al profesor Manuel Kulki, el contexto. Hay que entender el contexto. Como me decía mi maestra, la profesora Cristina Flores, hombre, profesor o alumno que no entiende el contexto, no entiende la historia. Hay que entender el contexto. ¿Ok? Por ejemplo, tu papá vivió una cierta época y un cierto contexto, por eso su mentalidad. Y tú también estás viviendo una cierta época y cierto contexto. También tú tienes otra mentalidad. Por eso hay que respetar las mentalidades. ¿Ya? Sigamos, mis queridos alumnos. Rapidito, los inicios de la República en el Perú. Ya hemos visto esto. Creo que nuevamente me voy a quedar, admitir. La población mayoritariamente era indígena, ¿ya? Por eso que esta población indígena era la que se encargaba de dar el soporte económico a través del pago del tributo. ¿Qué más? Aquí está en naranja. La gran propiedad y latifundios eran controlados por los criollos y chapetones aún, ¿ya? Acumulan las riquezas a través del trabajo, de la fuerza de la mano indígena y también del tributo, ¿ya? Y de alguna otra parte, de alguna otra manera ellos daban el soporte económico al Estado. Pero aquí viene el punto muy interesante en blanco, lee conmigo. Esto va a permitir que muchos caudillos, ¿ya? Luego de la retirada de los libertadores, esto va a permitir que muchos caudillos vieran en estos terratenientes, ¿ya? En estos latifundistas, en estos hacendados, como una forma de auspiciadores, patrocinadores. ¿Ya? ¿Qué hacían estos generales? Tocaban la puerta a la hacienda y sencillamente hablaban con el latifundista, el hacendado. ¿Y qué decían ellos? Bueno, muy bien, préstame dinero para comprar armas y provisionar a mi ejército y préstame una cierta cantidad de indios para mi ejército. ¿Qué hacía el latifundista o el hacendado? Coge lo que quieres, cuánto necesitas, ahí está, listo. Pero, hey, ¿y en qué momento me vas a devolver eso? Fácil, cuando sea presidente. ¿Te das cuenta cómo viene esa reciprocidad? Tú me ayudas y cuando esté en el poder, toma. Hasta ahorita lo seguimos viviendo, ¿no? No hemos cambiado nadita, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Endeudamiento interno, deuda interna. ¿Te das cuenta? Que más adelante Ramón Castilla lo pagaría. Dice que por gastos de independencia. ¿Ya? Sigamos. Primer gobierno, vamos a analizar los gobiernos de una forma rapidita. Este es el gobierno de José de la Mar, ¿listo? De 1827 a 1829, de tendencia liberal. Ojo, si te viene la pregunta, fue de tendencia liberal, porque a José de la Mar lo va a poner el Congreso, y era un Congreso liberal, un Congreso burgués. Cuando tú escuchas la palabra burgués, comerciante, es liberal. ¿Frente a quién? Frente a los conservadores. ¿Quién eran los conservadores? Los dueños de la tierra, los hacendados, los latifundistas, etcétera, etcétera. Siempre vas a ver esa mechadera, conservador, liberal, ¿ya? En la época de Castilla ahora también vas a ver otra lucha, ¿no? Entre los liberales, los consignatarios, contra los conservadores, que aún eran los hacendados, ¿ya? Sigamos. Hechos muy interesantes en su gobierno, ahí los tienes, la sublevación de los iquichanos, ¿ya? Dirigidas por José Antonio Navala, ¿ya? Eso te demuestra el descontento de la población indígena hacia el nuevo sistema, ¿ok? ¿Qué más? Problema en el Alto Perú, aunque realmente el problema del Alto Perú no era entre Perú y Bolivia, era Sucre, finalmente lo votaron, ¿ok? Y la guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Tras la salida de Sucre, esto sencillamente va a permitir de que los sueños de Bolívar se vean truncados. Es así que Bolívar nos va a agarrar bronca, odio, y nos va a declarar la guerra. Y también por el reclamo que le teníamos una deuda de 3 millones por coste de independencia, y porque Bolívar quería Tumbes, Jaén y Maynas ni de vainas, claro está, que alegaban de que era territorio de la Gran Colombia. Y Perú también alegaba que Guayaquil le pertenecía al Perú. Bueno, total, una guerra, pero justamente, en plena guerra, ¡sa! Golpe de Estado. José de la Mar, que estaba en el poder,
acuérdate que en aquellas épocas de poder era por 4 años, recibe golpe de Estado de nuestro amigo Agustín Gamarra a través del convenio de Girón, que fue un convenio firmado entre Gamarra y Orbegoso. Resultado, nuestro amigo Gamarra retira al ejército del Perú, ¿ya? E invita a José de la Mar que dimita o abdique o se retire del poder y lo retiran o lo botan a Costa Rica. Gobierno de Agustín Gamarra, él sí gobernó sus 4 añitos, a pesar de que le han querido meter más golpes de Estado, 17 golpes de Estado, y ahí está pues el trabajo y la presencia de Francisca de Zubiaga, la mariscala, ¿no? La cual es, no, oh, la mariscala, ¿no? Era una déspota, al igual que el marido, una déspota autoritaria, pero rompe el molde de las mujeres de aquella época sumisas que miraban al general luchar, ¿no? Esta se ponía botas, armas y dirigía los ejércitos. Pero en el fondo era una déspota, ¿ya? Era una déspota. No confundas a la mariscala Francisca de Zubiaga con Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar. Un día te contaré su historia, porque ella fue la libertadora del libertador. Un día lee esa historia, es muy, muy interesante, búscala. ¿Ya? Gobierno autoritario, todo lo contrario a nuestro amigo José de la Mar, ¿ya? Recibió fuerte crítica del Congreso, ahí tenemos al parlamentario Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Que lo paraba acusando de todo, sufrió varias conspiraciones, 17 en total durante sus 4 años, obras, creó el departamento de lo que sería de Amazonas, y ahí como ves otras cosas más, ordenación de la Casa de la Moneda, el Colegio Militar, organizó el Colegio de San Carlos y fundó el Ateneo del Perú. Con el Tratado Larrea-Gual, firmado entre Perú y Colombia, va a poner fin a la guerra con este hermano país de la Gran Colombia. Cuando termina su poder, nuestro amigo, como ves acá, Agustín Gamarra, va a ingresar al poder José Luis de Orbegoso, de 1833 a 1835, para que veas también, va a sufrir una intentona golpista, va a querer cambiar todo lo que hizo Gamarra. ¿Ya? Va a querer cambiar todo, y es por eso que un general suyo que luchó al lado de Gamarra le va a hacer la vida cuadritos, ¿ya? ¿Quién va a ser este general? Pedro Bermúdez, ¿ok? Resultado, Orbegoso, antes de enfrentarse a Pedro Bermúdez, comete un gravísimo error. Nombra como general a su mano derecha. ¿A quién? A Felipe Santiago Salaverry, como inspector de milicias. Pues le dice a Salaverry, mira, Salaverry, tú te quedas acá en Lima y yo le voy a sacar el ancho a este Pedro Bermúdez, por atrevido, por sencillamente enfrentarme y no respetar mi investidura. Resultado, se encuentran los ejércitos de Orbegoso en Maquinguayo contra el ejército de Pedro Bermúdez, se iban a matar, pero, terminan dándose el famoso abrazo de Maquinguayo. Tanta vaina, qué pena, qué triste, qué gracioso, ¿no? Terminan dándose el abrazo ellos, pero ¿qué va a ocurrir? Justamente en pleno abrazo de Maquinguayo, ¡zas! Salaverry le declara golpe de Estado a Orbegoso. Puro golpe de Estado, parece un matchdown. ¿Qué va a ocurrir? Nuestro amigo Orbegoso, desesperado, busca ayuda para sacarlo a Salaverry, y es así que se forman las alianzas. Orbegoso y Santa Cruz, en ese entonces era el presidente de Bolivia. Orbegoso le permite a Santa Cruz que si ganara la alianza, pues sencillamente Santa Cruz iba a asumir la nueva función de gobierno. Y por otro lado, como ves acá, Salaverry forma alianza con Agustín Gamarra. Van a formar las alianzas, ¿ya? Para enfrentarse. Y empezamos con los hechos rapidito. Hechos de estas alianzas, sucesos de 1835 a 1836. Como ves acá, 1, batalla de Yanacocha, 13 de agosto de 1835. Orbegoso derrota a Gamarra y lo botan a Costa Rica. 2, batalla de Uchumayo, Salaverry logra vencer a los bolivianos y sobre todo a lo que era el general Balivián, que dirigía a los bolivianos. ¿Cómo va el partido? 1-1. Finalmente, batalla de Socabaya para el desempate final. 7 de febrero de 1836, Salaverry cae en la trampa porque Balivián con Santa Cruz hicieron la finta de que el ejército empezó a retroceder y abandonar posiciones. Nuestro amigo Salaverry va con todo, pero era una emboscada. Resultado, es derrotada esta coalición, Salaverry-Gamarra, ¿ya? Y
nuestro amigo Salaverry cae capturado. Como ves aquí la imagen, 18 de febrero de 1836, en la Plaza de Armas de Arequipa, Salaverry va a ser fusilado. O sea, de todos los militares, el que pagó pato, disculpa la palabra, va a ser Salaverry. ¿En dónde lo van a fusilar? En la misma Plaza de Arequipa. Amor, cuando tú vayas a la Plaza de Arequipa, yo te invito a que vayas a Arequipa, es una plaza muy hermosa, vas a ver dos placas. Una, esta placa que ves a mi izquierda, lo que es la carta de despido de Salaverry a su esposa. Hay que tener corazón para leerla, porque te va a hacer llorar. Y otro, vas a ver la placa sencillamente del levantamiento del general, del general que va a enfrentarse ante los chilenos. ¿Ok? Y ahorita se me va el nombre de este general, ahorita voy a acordar de él. Prado, ¿ya? El cual no va a aceptar la imposición chilena y va a declarar la guerra a ellos. Muy bien, lee conmigo. Mi querida esposa, dentro de pocos momentos voy a ser pasado por las armas y te debo el último adiós. Si tú lees esta carta, te va a hacer moquear, ¿ya? Porque aquí Salaverry le está diciendo a su esposa lo mucho que la amaba y la gran pena que sienta al dejar a sus dos pequeñas hijas. Pero dice ella, reconfórtate que mi hermano al menos te va a acompañar, ¿no? Y yo sencillamente, acá si te das cuenta, mira cómo finaliza, ¿ya? Lee conmigo acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adiós, querida Juana, recibe el corazón de tu desventurado esposo, Felipe Santiago Salaverry, ¿ya? Luego, dentro de 2 horas después de escrita esta carta, Salaverry sería fusilado en la Plaza Mayor de Arequipa. Y es así que se acaba lo que sería el primer militarismo y se inicia lo que sería la Confederación Perú-Bolivia. Como Santa Cruz, presidente de la Confederación, ojo, Santa Cruz va a asumir el rol de protector. Acuérdate que van a haber dos protectores en el Perú. El primero fue San Martín, y ahora vas a tener a Santa Cruz. Y aquí lo que ves es muy anecdótico, ¿no? El Perú dividido en dos, lo que es el norperuano, el subperuano y el estado de Bolivia. Pero eso ya lo vamos a analizar en la siguiente clase. Perdón. Espero que se haya comprendido, ¿ok? Y fue de una manera mucho más rápida y resumida, pero se te tiene que volver a explicar porque este periodo es un poquito confuso. Pero si te das cuenta, la tónica de esto, ¿qué era? Los golpes de Estado y el no respeto a lo que era la investidura presidencial. Bien, jóvenes, nos vemos dentro de unos momentos para lo que es la clase de Historia Universal. ¿Alguna pregunta?